esta próxima parte de este curso. Pues qué bueno que les va bien. Nada más brevemente me gustaría decirles que pues les deseo un año 2026 próspero, un año 2026 de pues de muchos éxitos, de muchas metas alcanzadas, que lo disfruten mucho, que tengan mucha salud, que tengan, que sean felices, que tengan mucho amor, que tengan todas esas cosas que hacen pues que la vida sea disfrutable y sea vida auténticamente, ¿vale? Para ustedes y para todos sus familiares y para todos sus seres queridos en general. Entonces, eso es lo que les deseo en parte. Vamos a seguir trabajando en lo que respecta a esta materia durante este mes. Y ya acercándose pues febrero, platicaremos un poco sobre qué es lo que qué es lo que va a pasar a continuación, ¿vale? Entonces, pues bueno, me da mucho gusto verles y pues sin más, como les había comentado el día de ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue, lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de, o vamos a más bien vamos a empezar el tema de tejido linfoide y sistema inmunitario. Yo sé que de repente, yo me puse a analizar la planeación y como que de repente ya todos que temas, yo sé que parece que está medio revuelta la cosa. eh, no es justificable, no me estoy justificando, pero la razón por la cual ocurrió esto es justamente por esa clase que tuvimos que tener en línea, que ya no fue presencial, eso como que nos desfasó un poco, pero bueno, no pasa nada. Sí, retomamos de esta manera. Ya yo les voy a ir diciendo cómo vamos a ir cómo vamos a llevar este mes de enero, ¿vale? ¿Qué es lo que resta de este segundo bloque? Como bien saben, los temas de ojo y oído, pues prácticamente ya los vimos, a reserva de lo que quedó Macarena de enviarles en esta semana. Recuerden que estos temas originalmente no los íbamos a tocar, sin embargo, pues entre ustedes y nosotros pudimos llegar a un acuerdo de que si debieran de manera, digamos, extra clase, ¿no? Eso por un lado. También con respecto al tema de médula ósea y tejido linfático, perdón, hematopoyético, es igual, ya tienen el video, ya tienen hasta incluso la presentación para que completen lo que haya que completar, que no hayamos visto de igual manera en clase, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento nos vamos a enfocar en lo que resta del bloque en tejido linfoide, sistema inmune y cardiovascular, ¿vale? Que es lo que nos falta. Todo lo demás, pues básicamente van a ser prácticas, van a ser evaluaciones, ¿vale? Y de una vez les comento antes de que se me olvide, recuerden que el día de mañana, además de la práctica y el examen del nervioso y además de la actividad de las selecciones sanguíneas, eh, les voy a pedir, porfa, que lleven material con el cual hagan un esquema. Ajá. O sea, hagan de cuenta que van a hacer un esquema como colorido, didáctico, así. Entonces lleven, por ejemplo, si les gusta ocupar plumas, lleven plumas y colores, lleven a lo mejor plumines, plumones, hojas de colores, hojas blancas, a poquitas, ¿eh? O sea, básicamente va a ser una actividad muy pequeña, pero sí necesito que lleven algo con lo cual escribir. Inclusive si quieren solo escribir con negro, pues no pasa nada, ¿vale? Pero lleven su pluma negra, eso es lo que voy, ¿vale? Entonces, no se les vaya a pasar eso, ¿sale? Y pues bueno, ya vamos a empezar entonces. Dejen compartirles pantalla. Déjenme pasarme para acá. Y vamos hasta el principio de la historia. Nuevamente, acuérdense que está todo desfasado con respecto al año anterior. Ajá. Entonces, por eso la presentación como que de repente ya no es tan ad hoc a las fechas en las que estamos, pero bueno, lo importante, como les digo, es el contenido aquí. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver el punto. Pues bueno, chicos y chicas, pues bienvenidos a Bienvenidos al tema del sistema inmunitario. Hablar desde el punto de vista etológico, por supuesto, pero para que nosotros podamos comprender cómo es que funciona el tejido linfoide, cómo es que trabaja el sistema inmune, para que nosotros podamos pues, comprenderlo de la mejor manera. Vaya. Necesitamos hablar sobre generalidades de inmunidad, ¿vale? Eh, Ustedes saben, y si no lo saben, los comento, el próximo año, justamente el segundo año, ustedes verán la asignatura de inmunología, ¿vale? Donde les hablarán, pero a todo lo que da en un año sobre la inmunología, ¿vale? Desde todos los puntos de vista, los mecanismos, las enfermedades, etcétera, etcétera. Te van a platicar solamente este tema. ¿Qué pasó, Ana? Ana Lucía?
Doctor, es que bueno, no sé si solo soy yo, pero se traba mucho su audio. Casi no se entiende. Ah, sí, Sí. sí, chicos. Ustedes díganme. Sí, doctor. Sí, 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 sí. doctor. Sí, doctor. Debe ser la conexión a internet. ¿Cómo le hacemos? A ver, denme. A ver, chicos, se me ocurre la estrategia de apagar la cámara. A lo mejor así mejora la conexión. Ustedes díganme, ¿qué tal? ¿Cómo me escucho ahora? Mejor, de hecho. Ah, bueno, está bien. Pues, casi me trabo así. Interrúmpanme así, ¿vale? Sin más. Así ustedes digan, el doctor está trabando. Y ya veo qué hago al respecto. Bueno, les decía que para comprender cómo funciona, cómo está estructurado el tejido linfoide y los órganos linfoides, tenemos que hablar sobre generalidades de inmunología. Esta es una área de la biología que ustedes estudiarán desde un punto de vista, claro que sí, médico. El próximo año, a lo largo de todo un añito, van a ver qué onda con la inmunología. Eh, Aquí les voy a presentar las generalidades que les van a permitir entender este tema y que les van a permitir llegar con buenas bases a esa asignatura del siguiente año. De hecho, como curiosidad, antaño, inmunología era el cuarto bloque de bioquímica. De hecho, no había genética, no existía esa parte. Esto se incorporó, pues, dada la relevancia actual de esta área de la medicina, de la biología. Entonces, antes inmunología se veía en bioquímica, lo cual me lleva a decirles que inmunología es muchos aspectos moleculares, muy molecular. Para que tú puedas comprender la inmunología a la perfección, ineludiblemente tienes que pasar por la parte molecular, ¿vale? Entonces, si nos gusta la bioquímica, pues bueno, espero que sí les guste la inmunología el siguiente año, ¿vale? Bueno, entonces, lo que vamos a ver a lo largo de la asignatura, digo, del tema es esto. Primero vamos a establecer un panorama general sobre qué es la inmunidad. Son puros conceptos básicos, ¿vale? No nos vamos a meter en cosas pues que no tienen nada que ver, ¿verdad? Conceptos básicos que nos van a permitir entender esto, justamente los órganos linfoides y el tejido linfoide. ¿Vale? La médula ósea, ustedes ya saben, ya la vimos. Y yo cuando les hablé de médula ósea les dije que se consideraba un órgano linfoide primario. Bueno, entonces aquí la mencionamos nada más para que no se les olvide esa parte, pero aquí obviamente ya la vimos, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en el timo, el ganglio, el vaso, las amígdalas y el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿de acuerdo? Y finalmente hablaremos sobre algunas correlaciones clínicas muy importantes, porque si hay algo que tiene correlaciones clínicas, además de sangre, es el tema del linfoide. Entonces, pues tenemos que hablar forzosamente de eso. Algunas las iremos dando a lo largo de la clase, otras las veremos al final con un apartado específico. ¿Sale? Entonces, vean, hablemos entonces del sistema inmunitario. ¿Sale? Déjenme ocultar esta cosa, ocultar controles de reunión flotantes, listo. Va. Muy bien. Entonces, definimos al sistema inmunitario, ¿vale? El sistema inmune, sistema inmunológico como un conjunto de moléculas, células, tejidos y órganos. Es decir, es el conjunto de de todos esos entes biológicos, ¿vale? Y cuya función esencial va a ser proteger al organismo. ¿De qué? De agentes que sean potencialmente patógenos, ¿vale? Y si ustedes escuchan seguramente el término de patógenos, pensarán a lo mejor en un microorganismo, alguna bacteria, algún virus. Sí, por supuesto que sí, agentes potencialmente patógenos externos, pero también internos, porque déjenme decirles, y esto es un dato que se conoce así de toda la vida, y si no, pues ahorita se los menciono, es que todo el tiempo en tu cuerpo, en el mío, en el de todos, se está generando células potencialmente cancerosas, células neoplásicas, que si el sistema inmune no neutraliza en tiempo y forma, vaya, generaría un cáncer, una neoplasia maligna. ¿Vale? Entonces, también contra agentes potencialmente patógenos internos es que el sistema inmune te defiende, ¿vale? Como lo ven acá, vean esa célula que está ahí en rojito, es una célula cancerosa o una célula infectada, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Vean que estas células en verde, que son células del sistema inmune, date cuenta cómo las reconocen como potencialmente patógena, la reconocen y la neutralizan inmediatamente, ¿vale? Ve cómo la hacen pasita y la destruyen por completo. ¿Sale? Y eso, todo ese principio por el cual el sistema inmune te defiende,
¿vale? De todos estos agentes que te menciono, se basan en un principio y es diferenciar lo propio de lo extraño, ¿vale? Lo que es de ti, lo que sí pertenece a tu cuerpo, lo que es sano, lo que es normal, de lo que no lo es. Tanto cosas internas como cosas externas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque es el principio con el cual trabaja el sistema inmune, ¿vale? Entonces, no le eches saco roto, tómalo muy en cuenta. Muy bien. Ahora, hablemos de estos dos conceptos básicos, que es el de antígeno e inmunógeno. Siempre cuando popularmente se habla de algo extraño, algo que no pertenece al cuerpo, se habla del término antígeno. Dejando un poquito de lado el término inmunógeno, que a final de cuentas son cosas diferentes, similares, pero diferentes, ¿vale? Será antígeno a todas aquellas moléculas que puedan ser reconocidas por el sistema inmune, ¿vale? No necesariamente que lo activen para defenderte, sino que solamente sean reconocidos. Y por otro lado, un inmunógeno será aquel antígeno que sí desencadena una respuesta inmune, que sí desencadena y despierta el sistema inmune para que te defienda. ¿Vale? Hay varios principios que definen un inmunógeno, no es necesario saber eso, y hay otro concepto que es apteno, que tampoco vamos a ver aquí. ¿Sale? Entonces, un antígeno es todo lo que puede ser reconocido por el sistema inmune, y un inmunógeno es aquello que sí es reconocido por el sistema inmune, es decir, un antígeno, pero que además despierta una respuesta inmunitaria. ¿Vale? Y esto sí, por ejemplo, puede ser una bacteria, un virus, un parásito, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, hablemos de respuesta inmune entonces. ¿Qué es eso de respuesta inmune? Va a ser básicamente la respuesta coordinada y conjunta de todos esos elementos que te platiqué, moléculas, células, tejidos, órganos, ¿vale? Y que se desencadena o se monta o se establece frente a un inmunógeno. Por ejemplo, ve, estas son células cancerosas, estas largotas que ves acá, y estas células que ves por acá, chiquititas esféricas, son células del sistema inmune. Quiero que veas cómo le están induciendo la apoptosis a esas células cancerosas malignas. ¿Vale? Yo ya te diré ahorita cómo es que lo hacen, pero bueno, ve cómo le indujeron literalmente la apoptosis, la mataron, la enviaron a la tumba, porque si no, acuérdate lo que habíamos dicho, ¿no? Si estas células malignas progresan, pues desencadenan en cosas totalmente indeseables, ¿vale? Estos, por ejemplo, aquí se les reconocieron como inmunógenos, ¿no? Algunos de sus componentes y por eso se montó una respuesta inmune frente a ellas, ¿vale? Ahora, como te había dicho hace ratito, todo, o más bien una muy buena parte de la inmunología se basa justamente en el nivel molecular, en la comprensión de moléculas, su interacción, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para ello te tengo que hablar de los cúmulos de diferenciación, también llamados sedes, que te platiqué un poquito de eso cuando hablamos de médula ósea y te platiqué de la hematopoiesis y todo eso, ¿vale? Esos cúmulos de diferenciación, cuyo término en inglés es Cluster of Differentiation, ¿vale? Básicamente son moléculas que tienen las células en su superficie, usualmente en su superficie, ¿vale? Pueden también tenerlas adentro en alguna parte del citoplasma, en el núcleo, pero principalmente caracterizadas en su superficie, ¿vale? Y que originalmente se identificaron con técnicas de inmunohistoquímica, por eso se llama a este conjunto de moléculas inmunofenotipo, ¿vale? Será el inmunofenotipo entonces aquellas moléculas, aquellos cúmulos de diferenciación que presenta una célula y que definen ya sea como tal, como célula, o también incluso su estadio o su nivel de actividad, ¿no? Por ejemplo, B, este linfocito B tiene todos estos cúmulos de diferenciación, ¿vale? Y estos cúmulos de diferenciación en conjunto se conocen como inmunofenotipo. Ahora, estos cúmulos de diferenciación originalmente, o de manera biológica, digamos, de manera natural, son moléculas funcionales para la célula. Y a lo mejor es un receptor para algo, a lo mejor es una proteína integral, a lo mejor es un lípido, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas cosas funcionales de manera normal para la célula en cuestión, solo que aquí se caracterizan desde este punto de vista, ¿vale? Y bueno, la respuesta inmune entonces se va a establecer a partir de la interacción entre receptores y ligandos, ¿vale? Receptores, ¿vale? Que van a ser algunos de los CDs, de los cúmulos de diferenciación que tengan las células, y ligandos que se encuentren en los agentes que haya que identificar, ¿no? Por ejemplo, ve esta célula NK, ¿vale? Y ahorita te voy a decir de qué se trata. Tiene estos cúmulos de diferenciación, algunos de ellos serán receptores, para esta, digamos, otra célula que está por acá, ¿no? Que tiene otras tantos ligandos que serán reconocidos por estos receptores, ¿vale? Y solo a través de esa interacción es que se puede establecer una respuesta inmune, ¿vale? Las células
del sistema inmune no tienen ojos, no tienen órganos de los sentidos, no tienen gusto, tacto, olfato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen que tener algún sistema para que reconozcan a los agentes potencialmente patógenos, a los agentes extraños, ¿vale? Y su sistema, para que hagan esta función, reside justamente en sus moléculas que expresan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí están dos células inmunitarias interactuando, ¿vale? Es algo que se llama como sinapsis inmune, que no es más que el complejo molecular, la comunicación de dos células, ¿vale? O dos célula y a lo mejor un microorganismo, etcétera, etcétera, ¿vale? El punto es que es un complejo de moléculas mediante el cual se comunican las células del sistema inmune, ¿no? Eso va a ser importante porque a través de esta sinapsis inmune se van a pasar instrucciones, a lo mejor el activar o se van a inhibir o se van a regular, o etcétera, etcétera, ¿no? Es importante esa sinapsis inmune. Y bueno, también se puede establecer entre otras situaciones, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría mencionarte es, como bien te había dicho hace rato, ¿no? Las células del sistema inmune no tienen órganos de los sentidos, vaya, ¿no? Pues no pueden ver en dónde están los malos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello, es que se comunican mediante moléculas, ¿no? Y aquí me gustaría mencionarte esto porque es importante para justamente reconocer algunos entes ajenos al cuerpo, algunos agentes potencialmente pues, patógenos, ¿verdad? Por ejemplo, ve estas bacterias que están acá, haz de cuenta que están, cortaste con un, digamos, vidrio que estaba infectado, ¿no? Entonces, pues que estaban en ese vidrio pasaron a tu cuerpo a través de esa lesión. Entonces, aquí van a empezar a montar justamente una infección en tu piel, ¿no? Para que el sistema inmune te pueda comenzar a defender, esas bacterias que están ahí van a comenzar a secretar ciertas sustancias que indican que tienen que llegar ahí las células del sistema inmune, ¿no? Entonces, esas células del sistema inmune, por ejemplo, este neutrófilos, captan esas moléculas, ¿verdad? Y a través de diferentes procesos van a llegar a salir de la sangre y van a alcanzar el tejido para que entonces puedan comenzar a defenderte, ¿no? A esto es a lo que me refiero con esa interacción molecular. Muy bien. La respuesta inmune entonces tiene diferentes formas de clasificarse. Esos son algunos parámetros que me gustaría establecer aquí. Pero bueno, ve, desde el punto de vista, digamos, funcional y a su composición, el tiempo en el que se establece, etcétera, etcétera. A la respuesta inmune la podemos caracterizar en dos grandes grupos, ¿vale? En la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Obviamente la inmunidad innata es aquella inmunidad con la que naces, ¿vale? Porque bueno, una vez que bebé llega al mundo en sus primeros segundos de vida, ya en esos segundos se comienza a enfrentar a precisamente agentes potencialmente dañinos, agentes potencialmente patógenos. Entonces, bebé no puede llegar al mundo, ¿verdad? Extrauterino sin tener un arsenal que le permita defenderse, en lo que perfecciona esa inmunidad, ¿vale? Entonces, esta inmunidad innata es justamente con la que nacen, la que nacemos todos, que será configurada desde incluso la vida intrauterina. ¿Vale? ¿Vale? Y ya que después se irá perfeccionando. Pues también se llama natural, ¿vale? Y en cuanto a la inmunidad adquirida, pues esta será precisamente aquella que se va perfeccionando con el paso del tiempo, ¿vale? Con el paso de los meses, con el paso de los años, y que obviamente que te conferirá una protección mucho más específica a prácticamente todo lo que existe, todo lo que pueda dañarte, ¿vale? Por eso también se llama adaptativa, porque será aquella inmunidad que se adapta al medio externo, a lo que te expones. ¿De acuerdo? Hay quienes llaman a la inmunidad innata inespecífica y a la inmunidad adquirida específica. Y esto no es más que por o la cantidad, digamos, de elementos extraños que reconoce. Pero bueno, ahí lo dejamos como aportación, ¿vale? Eh, por ejemplo, en cuanto a la inmunidad innata, pues tiene diferentes moléculas que van a estar componiendo las células. Muchas de ellas ya las vimos, como te puedes dar cuenta, ¿vale? Y va a haber otros componentes como las barreras físicas, químicas y biológicas que también van a estar formando parte de ese tipo de inmunidad, ¿vale? Y después, en cuanto a la inmunidad adquirida, aquí las moléculas que representan, digamos, esta parte serán los anticuerpos. ¿Vale? Esas proteínas sintetizadas por los linfocitos B que platicábamos hace algunos ayeres. ¿Vale?
Y bueno, en cuanto a las células, esta estará representada principalmente por los linfocitos T. Entonces, como te puedes dar cuenta, a pesar de que aquí solo son, digamos, de manera general, dos protagonistas de cada uno de estos componentes, pues esta inmunidad suele ser un poco más compleja. ¿Vale? Pero bueno, entonces ve, a todo lo que esté disuelto en el plasma, todo ese conjunto de moléculas solubles, se le va a conocer como inmunidad humoral. Humoral hace referencia a los humores, ¿verdad? A aquel término, pues, arcaico que se solía utilizar en cuanto a los diferentes fluidos corporales, ¿no? Como la sangre, etcétera, etcétera, por eso se le llama así. Y será inmunidad celular a, pues, las células, ¿verdad? Que forman esta parte de cada una de estos dos tipos de inmunidad. Muy bien. Ahora, la inmunidad innata, como te había dicho hace ratito, es la primera línea de defensa, ¿vale? Esta ocurre pues rapidísimo, ¿vale? Y aquí lo que se va a reconocer desde el punto de vista molecular, ¿vale? Acuérdate, no se te olvide esta parte, que la inmunidad es molecular. ¿Sale? Son patrones moleculares que a través de la evolución, el sistema inmune, por lo pronto de los seres humanos, ha reconocido que siempre están presentes en aquellos agentes que pueden desencadenar algún conocido patrones que tienen las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esa inmunidad que ya viene codificada desde los genes, ya está preestablecida, prediseñada para que reconozca sí o sí esos patrones que siempre están presentes en estos, en estos agentes lesivos, ¿vale? Em, y por otro lado, ahora ve la inmunidad adquirida. Esta solo se va a desarrollar a partir de una primera exposición. De hecho, aquí es donde reside, por ejemplo, esa inmunidad que seguramente tú desarrollaste ante la varicela. Seguramente, no sé si ya la has desarrollado, lo más probable es que sí, porque es muy común, ¿vale? Que ya te haya dado varicela en algún momento. ¿Vale? Lo normal o lo más común es que no te vuelva a dar una segunda vez. Por lo pronto, si tu sistema inmune está sano, ¿vale? Y esto es porque justamente tu inmunidad se perfeccionó para reconocer a ese virus de la varicela. Entonces, en algún momento que te vuelvas a exponer a ese virus de la varicela, pues el sistema inmune ya lo aprendió a reconocer y lo neutraliza inmediatamente. ¿Vale? Pero eso solo ocurrió hasta después de la primera exposición, porque pues en la primera pues falló, ¿verdad? Tenía que fallar para después reconocerla. Esta se establece en un tiempo más amplio y esta, déjame decirte que es una inmunidad en ese sentido muy, muy, muy variable, que reconoce muchísimos tipos de moléculas de diferentes tipos de configuraciones, ¿no? Es decir, esta inmunidad se perfeccionará tanto como tantos receptores pueda reconocer. ¿Vale? Por eso justamente, por eso te defiende contra las diferentes variedades de la varicela, ¿no? O por ejemplo, contra las diferentes tipos de virus de la influenza que cada año se están pues generando, ¿verdad? Entonces aquí también pues, es una inmunidad que se perfecciona muy bien de acuerdo a lo que se exponga. Por eso hablamos de que es muy variable en ese sentido, ¿vale? Y también lo otro que hay que mencionar aquí es que la inmunidad innata pues no genera memoria. Esta sí solo es como que al momento y se acabó. Pero por otro lado, la inmunidad adquirida, esta sí que genera memoria, ¿verdad? De ahí esto de la varicela que te mencionaba, ¿verdad? Que si te vuelves a exponer ante este mismo virus, el sistema inmune con esa memoria sabe que tiene que neutralizarlo, lo neutraliza y te defiende y no te vuelve a dar varicela, ¿vale? Entonces aquí están ambos tipos de inmunidad, ¿no? Muy bien. Lo otro que me gustaría mencionarte aquí como concepto básico es el concepto de respuesta inmune primaria y secundaria, ¿vale? Y el nombre te dice en qué momento ocurre cada una. La primaria ocurrirá cuando te expones por primera vez a un inmunógeno, ¿vale? Y la respuesta inmune secundaria ocurrirá a partir de la segunda e incluso más exposiciones a el mismo inmunógeno, ¿sale? Obviamente, la primera respuesta inmune que se monte va a ser una respuesta, pues, usualmente defectuosa, muy débil, que casi no dura, o inclusive puede que ni se monte, que ni ocurra, ¿vale? Y pues bueno, ya desencadenará eso pues, algunos problemillas para el organismo en cuestión, ¿vale? Aquí solo habrá células efectoras, es decir, células que traten de defenderte. La mayoría pues fracasa, ¿no? Y pues de ahí que a veces esta respuesta inmune a lo mejor no sea tan efectiva, ¿vale? Para cierto tipo de situaciones. Es funcional porque si te defiende, pero es limitada en ese sentido, ¿vale? Pero ahora ve la secundaria. Esta sí es intensa, es muy rápida porque ya sabe lo que tiene que reconocer, ya sabe a qué le tira,
¿vale? Es más específica, es muchísimo más duradera y aquí sí que van a actuar las células de memoria, ¿vale? Y también células efectoras que te van a estar defendiendo. Y células de memoria, pues serán aquellas que ya, digamos que en su haber, guarden esa información de lo que te tienen que defender, ¿vale? En caso de que te vuelvas a exponer a lo mismo. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Vea, una respuesta inmune primaria, digamos, contra algún virus, el que tú quieras, ¿vale? Pues obviamente será débil, será pequeña, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se está midiendo en función de la cantidad de anticuerpos que secreta esta célula plasmática, ¿no? Son relativamente pocos. Pero ahora ve en la segunda exposición, ¿verdad? Nada, todo lo contrario, la respuesta inmune es mucho más efectiva, esas células plasmáticas actúan a todo lo que da y ahí van a estar actuando, ¿vale? Ve que aquí se generaron, por ejemplo, memoria, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Ahora, en cuanto a el término de inmunización, aquí me gusta hablarles sobre lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva, ¿vale? Será inmunidad activa a aquella que ocurre cuando te expones directamente a un inmunógeno. Y aquí hay de dos tipos, la natural y la artificial. ¿Vale? Por ejemplo, la inmunidad activa natural, un buen ejemplo es eso que te decían, ¿no? La infección por el virus de la varicela. Obviamente te expones por primera vez directamente a ese virus y pues te da varicela, ¿verdad? Te da ese exudado, perdón, ¿cómo se llama? Exantema tan característico que da la varicela, ¿vale? Que tú verás después a detalle. Después tenemos, por ejemplo, a la inmunidad activa artificial y esto se dice artificial porque aquí como tal se da no por medios naturales de exposición directa, sino más bien a través de un medio artificial, como por ejemplo es la vacunación, ¿vale? Llámese, por ejemplo, la vacunación contra la tuberculosis, la famosísima vacuna BCG que se aplica aquí en México, esta característica cicatriz que tienes en en tu bracito derecho, ¿vale? Que te protege contra las formas graves de tuberculosis. Bueno, ese es un ejemplo de inmunidad activa artificial. No te estás exponiendo directamente a la bacteria en cuestión, ¿vale? Te estás exponiendo, digamos, a una forma artificial de esa bacteria que a final de cuentas te va a conferir inmunidad para lo mismo, ¿vale? Y por ejemplo, por otro lado tenemos a la inmunidad pasiva, que aquí lo que va a ocurrir es que se transfieren anticuerpos desde una persona o desde un organismo que ya está inmunizado a uno que no. Y eso obviamente le va a dar esa inmunidad que tiene el primero, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la inmunidad pasiva natural y aquí un buen ejemplo que tenemos aquí es cuando se pasan anticuerpos de mamá a bebé, ya sea a través de la vía transplacentaria, es decir, en la vía intrauterina o inclusive en la lactancia, ¿vale? Donde también se transfiere otro tipo de anticuerpos. De ahí, valga el paréntesis, la importancia, entre muchas otras cosas, de la lactancia, ¿vale? Porque le confiere defensas al bebecito en cuestión para defenderse sus primeros años de vida, ¿vale? Y por otro lado tenemos a la inmunidad pasiva artificial, ¿no? Donde aquí un buen ejemplo es el suero antialacrán, ¿vale? Usualmente lo que va a pasar aquí es que en algunas especies, algunos animales, se les inocula con la toxina del veneno del alacrán. Estos animalitos desarrollan anticuerpos para esa toxina. Después esa sangre se extrae, se purifica y se desarrolla ese suero antialacrán con esos anticuerpos que van a neutralizar las toxinas del veneno del alacrán a las personas que sean picadas por estos organismos, ¿vale? Bueno, ahí está, ¿no? Ahora, hasta aquí vamos bien, chicos, no se me han perdido, son puros conceptos básicos como se pueden dar cuenta, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que quieran compartirnos? Todo bien, doctor. Ah, Todo bien, bueno, doctor. por ejemplo, ¿Qué pasó, Nicolai? yo me he enfermado 5 veces de varicela, por ejemplo, Ah, 5. ok. Tengo Bueno, inmunodeficiencia, ¿cómo, perdón? tengo inmunodeficiencia IgG, creo, o IgM, no Ah, me ok, acuerdo. ok. Exactamente, mira, entonces lo que pasa ahí es que precisamente tu sistema inmunitario digamos que falla un poco en cuanto a el establecimiento de una respuesta inmune secundaria, en cuanto al perfeccionamiento de la inmunidad adaptativa. Entonces, por ello, justamente, aunque tu sistema inmune a lo mejor trata de generar memoria, se ve ciertamente limitado por esta condición que tú tienes. Entonces, por ello, cuando te vuelves a exponer al virus de la varicela, pues lo vuelves a desarrollar en ese sentido. ¿Vale? Entonces, ve, ahí está la explicación, por lo menos fisiopatológica de lo que tienes, Nicolai. ¿Vale?
Gracias por compartirnoslo. Eh, ¿Tiene alguna otra pregunta o duda o algo que quieran compartirnos en este sentido? Aquí. Todo bien. Todo bien. Ok, va. Entonces vámonos a lo que sigue. Bien, hablemos brevemente de los dos tipos de inmunidades, ¿vale? Porque de ellos hay que estudiar algunas cosas que vale la pena mencionar aquí desde el punto de vista de la histología, ¿vale? Entonces, vean, la inmunidad innata está representada, ya les había dicho, por una parte llamada inmunidad celular, que son todas las células, y una parte llamada inmunidad humoral, que son todas las moléculas solubles, ¿verdad? La parte de la inmunidad celular innata reside en estas células, ¿vale? De estas, ustedes nos contarán cuatro, déjenme decirles que desde el punto de vista de del sistema inmunológico, forman parte de la inmunidad celular innata y también estas células cebadas que ya vimos en primer bloque, ¿verdad? Eh, Otra célula que también forma parte de la inmunidad celular innata son estas, que estas sí te las presento, estas son nuevas, son los famosísimos linfocitos NK o células asesinas naturales o natural killer, ¿no? Por sus siglas en inglés. Aquí están, te las presento, ¿vale? Son células con un diámetro más o menos de hasta 15 micrómetros. Tienen un núcleo heterocromático relativamente muy grande con respecto a la cantidad de citoplasma. Su citoplasma suele ser muy basófilo, ¿vale? En general por la gran cantidad de ribosomas libres que tiene ahí en su citoplasma esta célula. Y ve, tiene estos puntitos basófilos que son gránulos, ¿vale? Es decir, un citoplasma basófilo granular. ¿Qué hay en esos gránulos en las células asesinas naturales? Estas moléculas, perforinas, granzimas, proteoglucanos y citocinas, ¿vale? Las citocinas no son más que proteínas pequeñitas con las cuales se van a estar comunicando las células del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, si tú encuentras el término citocinas con C, ¿qué es eso? Acuérdate que citosina con S hace referencia a lo de las bases nitrogenadas del ADN, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, citocinas con C son estas proteínas con las cuales se comunican las células del sistema inmune, ¿sale? Y las perforinas y granzimas, las perforinas, como su nombre lo dice, son proteínas que hacen hoyos, hacen fenestraciones en las membranas de las células a las que se quieran destruir. ¿Vale? Y por otro lado, las granzimas son proteínas que inducen la apoptosis de esas mismas células, ¿vale? Entonces, esta célula, como su nombre lo dice, es una célula especializada en asesinar células malignas. Llámese células infectadas, a lo mejor por un virus, o células neoplásicas, ¿vale? Que ya se hayan descompuesto y que si no las neutralizas van a evolucionar a cáncer tarde o temprano, ¿vale? Este es el inmunofenotipo, chicos, de las células asesinas naturales. Obviamente no te lo tienes que aprender, ¿vale? Ya cuando tú llegues a inmunología, y seguramente esto te lo van a preguntar en el DEPA de inmuno, ¿no? Te van a preguntar el inmunofenotipo de las células asesinas naturales, ¿vale? Pero bueno, eso es problema de tú del futuro, ¿vale? El tú del presente, ahorita solo enfócate en lo general que te presento acá, ¿va? Y ve, aquí te presento a células asesinas naturales actuando a todo lo que da, ¿vale? Ve cómo le están induciendo la apoptosis, le están haciendo hoyos y le están induciendo la apoptosis a esta célula neoplásica que tienes por acá. Más bien es una célula infectada, perdón. Ve por aquí ven las células asesinas naturales haciendo de las suyas y ve cómo le hacen de todo a esa pobre célula, ¿vale? Muy bien, ahí las tienes actuando a todo lo que da. Las otras células que forman parte de la inmunidad celular innata que te quiero presentar son las células dendríticas, ¿vale? Ve, aquí están, bien bonitas. Eh, Como su nombre lo dice, son células con muchísimas prolongaciones citoplasmáticas, como si fueran dendritas de las neuronas, ¿vale? O sea, literalmente ve cómo está bien espinosa esta bonita célula que tenemos acá. ¿Vale? Hay de dos tipos, depende su origen en la hematopoiesis. Hay unas que derivan de la línea mieloide y otras que derivan de la línea linfoide, ¿vale? Va a haber otros términos que hablan de en dónde se encuentran estas células dendríticas, pero por ahora lo único que quiero que te quedes es con a qué se debe su nombre, ¿vale? Y la otra es su función, porque estas son células presentadoras de antígeno, profesionales literalmente, especializadas en esto. Si algún día llegas a encontrar, más bien, cuando llegues a encontrar el término de células presentadoras de antígeno, quiero que sepas que hace referencia sí o sí a esta célula, ¿vale? Porque es casi casi sinónimos. ¿A qué me refiero con esta función? Literalmente lo que van a hacer estas células es agarrar a ese cuestión, ¿vale? Lo agarran, captan con sus múltiples patitas que tienen, lo procesan
y se lo presentan a otras células del sistema inmune, principalmente los linfocitos. Y les dicen a los linfocitos, linfocito, agarré a este antígeno. Linfocito, ¿qué hacemos? Tú dime. Y el linfocito decide si a lo mejor tiene que activar a otras células, si a lo mejor tiene que ir hasta ese sitio y empezar a neutralizar otras células, a destruir, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso eso es a lo que me refiero con células presentadoras de antígeno, ¿vale? Muy, muy bien. Y aquí está, ¿no? Entonces ve, por ejemplo, aquí digamos que está una bacteria, ¿no? Esta célula dendrítica la captó, la fagocitó y se la está presentando, ve, a un linfocitote. Y este linfocitote ya va a empezar a decidir qué es lo que tiene que hacer en ese sentido, ¿no? Muy bien. Y hay otras células linfoides innatas que en ese momento no vamos a ver, que no vale la pena. Ahora, el otro componente que te mencionaba de la inmunidad eran las barreras naturales. ¿Vale? Que también son un componente muy importante de la inmunidad innata. Hablamos de barreras físicas, y aquí pues literalmente está representado por prácticamente todos los epitelios, ¿vale? Las uniones ocluyentes definitivamente tú sabes que van a limitar el paso de sustancias, pero no solo de sustancias, también de microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo, en la piel, ¿no? O la misma secreción de moco por las células caliciformes en los epitelios, en el epitelio respiratorio, en el epitelio de las vías respiratorias, va a tener la intención de captar microorganismos, por ejemplo, o toxinas, etcétera, etcétera, eh, eh, pegarlas al moco y después, pues el moco ya sabes que o lo deglutes o pues lo escupes, ¿no? Y de esa manera eliminas a esos agentes en cuestión, ¿no? Lo mismo con el barrido mucociliar, ¿verdad? Que es precisamente para esto. Algo similar pasa con la turbulencia que se genera en la cavidad nasal. Básicamente se generan corrientes que hacen que ese aire que inspira se impacte contra la superficie mucosa y obviamente ahí en el moquito que hay en esa superficie, pues se impactan esas partículas orgánicas e inorgánicas dañinas, ¿vale? Lo mismo con la orina y las secreciones vaginales, que van a tener la intención de barrer los microorganismos que en determinado momento empiezan a proliferar de más, o inclusive las lágrimas y la saliva, ¿vale? También tienen una función análoga. Por otro lado, también hay barreras químicas, ¿vale? Por ejemplo, aquí hablamos del pH ácido que reside en la mucosa del estómago, por ejemplo, ¿vale? Donde tú sabes que se genera ácido clorhídrico, donde se genera un pH de 1 a 3 más o menos. Y en general, déjame decirte que prácticamente ningún microorganismo patógeno puede vivir ahí. Y digo que prácticamente ninguno porque hay uno que sí, que literalmente es su mera estar ahí viviendo, que genera problemas ahí a todo lo que da. Es la famosísima Helicobacter pylori que después tú ves más adelante. ¿Vale? La piel en sí misma también es ácida, lo cual limita la proliferación de microorganismos. El pH vaginal también es ácido, ¿vale? De 4.4 a 4.6. Entonces también evita la proliferación de microorganismos patógenos, ¿vale? Y no solo eso, porque también hay diferentes péptidos antimicrobianos como todos estos que estamos acá, donde van a tener justamente la intención de neutralizar o eliminar agentes patógenos. Y por otro lado, también hay barreras biológicas. Y aquí me gustaría introducir el concepto de microbiota, antes mal llamado flora bacteriana o flora intestinal, flora lo que tú quieras, ¿vale? Y esto era porque antes se tenían otros conceptos, otras ideas, ¿vale? Pero ya sabemos que no hablamos de plantas, no hablamos de flores, no hablamos de ninguna de estas cosas, ¿vale? Le llamamos mejor microbiota, ¿vale? Entonces, si encuentras el término por ahí de flora algo, flora bacteriana, etcétera, mejor cámbiale el término microbiota. Es el término correcto, ¿vale? ¿Qué es la microbiota? Pues es un conjunto de microorganismos que van a estar coexistiendo con el organismo, con estos organismos, en una relación, digamos, de simbiosis. Ahí van a estar coexistiendo, ¿vale? Y ya sea que le aporten algo benéfico, por ejemplo, micronutrientes al organismo, o que simplemente estén existiendo ahí y no le hagan nada, ¿no? Nada más estén conviviendo de esta manera, ¿no? Hay de todo tipo. Hay bacterias que, por ejemplo, están en tu piel, como Staphylococcus epidermidis. Aquí está. Todas estas son electromicrografías obtenidas con microscopios electrónicos de barrido. ¿Sale? Representativas, obviamente, ¿vale? Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis, que es una bacteria que tú tienes en tu piel, que va a estar ahí existiendo, ¿vale? El virus de la familia Neloviridae, que también existen en la piel. Candida albicans, en este caso es un honguito que también existe en tu piel. Y por ejemplo, Demodex folliculorum, que es un parásito, se puede caracterizar en este grupo, que va a estar existiendo en tu pielecita y en tus folículos pilosos del pelito de la cara, ¿vale? Y todos estos, bueno, ahí están, forman de entrada.
Algunos, como te digo, a lo mejor no secretan nada y no te hacen nada, solo están existiendo. Otros, sobre todo a nivel intestinal, te van a ayudar a lo mejor a metabolizar diferentes sustancias, te van a proporcionar diferentes micronutrientes importantes, pero otros, por si fuera poco, van a estar ocupando esos nichos biológicos ahí, por ejemplo, en la piel, que si no los estuvieran ocupando estos microorganismos, llegarían otros que sí que hacen daño y entonces te empezarían a generar problemas. Entonces, por lo pronto, ocupan esos nichos biológicos para que no lleguen otros microorganismos malignos para ocasionarte problemas, ¿vale? Y bueno, esto de receptores de reconocimiento de patrón, como te había dicho hace ratito, la respuesta inmune innata trabaja a partir de reconocer patrones que se han conservado evolutivamente, patrones moleculares que se han conservado evolutivamente, ¿vale? Por ejemplo, esto nos saltamos. Eh, Ve, por ejemplo, hay carbohidratos que evolutivamente se han conservado, por ejemplo, en hongos, como los mananos, en bacterias, como los peptidoglucanos, que si se detecta en el organismo la presencia a lo mejor de estos carbohidratos, se sabe que esto es un hongo, esto es una bacteria que tiene que neutralizarse. Entonces son patrones moleculares. O por ejemplo también lípidos, ¿no? Va a haber otro tipo de bacterias que van a tener, por ejemplo, lipopolisacáridos, ¿no? También se detectan. O proteínas, ¿no? La flagelina y la pilina, lo mismo. O incluso ácidos nucleicos como el ADN y el ARN viral. Todos estos son patrones que evolutivamente se han conservado y el sistema inmune, obviamente en ese sentido, los codifica de manera innata, de manera, digamos, de manera estandarizada, de manera preprogramada, vamos a ponerlo, ¿sale? Y ahí está. Y hay otros patrones que también se reconocen en caso de que haya, digamos, alguna especie de lesión, alguna especie de daño en alguna parte del organismo, ¿no? Por ejemplo, ATP. El ATP tú sabes que tiene que estar dentro de las células y nada tendría que hacer fuera de ellas, ¿no? Entonces, si alguna célula del sistema inmune reconoce ATP ahí en el espacio extracelular, eso nos habla de que hay alguna especie de daño en alguna célula, ¿no? Entre otras como, por ejemplo, histonas, ¿verdad? Que tienen que estar conferidas al núcleo, ADN, etcétera, etcétera. Muy, muy bien. Ahora, también me gustaría hablarles un poquito de la inflamación aguda, ¿vale? Seguramente ya en algún momento de tu vida has sufrido esta condición. Esto puede ser, por ejemplo, cuando te cortas o cuando te quemas o a lo mejor cuando te caes y te sufres a lo mejor una esguince, alguna luxación, inclusive alguna fractura. ¿Sabes cómo se pone la parte en cuestión así toda roja, caliente, hinchada, etcétera? Bueno, esa es la inflamación aguda. Ahora me gustaría presentártela desde otro punto de vista, ¿vale? La inflamación aguda entonces la definimos como la acumulación de leucocitos, proteínas del plasma y agua, ¿vale? En el espacio extracelular. Y a expensas de eso es que se genera esa característica tumefacción de esa lesión, ¿no? Y por ejemplo, esto puede ocasionar el ejemplo que te daba hace rato, ¿no? Una cortadita que te hiciste con algún vidrio infectado donde había bacterias, ¿vale? Por ejemplo, en el dedo, ¿no? ¿Haz de cuenta? Entonces, aquí van a llegar las células del sistema inmune, defenderte y pues va a ocurrir una inflamación aguda, ¿vale? Y aquí la célula representativa de esta inflamación aguda es el neutrófilo, aquí bien representadito, ¿sale? Muy bien. Sigue una cascada muy bien definida, que en este momento no vamos a hablar. Solo quiero decirte que si en algún momento en la vida te llegan a preguntar sobre las citocinas proinflamatorias, más bien cuando, insisto, cuando te lo pregunte, porque si te lo van a preguntar, quiero que sepas que son estas. La famosísima interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Son como que sinónimos de citocinas proinflamatorias, ¿vale? Y muy bien, ahí va a estar esa situación, etcétera, etcétera. Ahora, aquí es donde está ocurriendo esto que te digo de la inflamación aguda, ¿no? Ve, el neutrófilo ya captó o está captando esas señales químicas, sabe a dónde tiene que ir, sabe que tiene que ir a ayudar a algún sitio, ¿no? Entonces, ve, lo que va a pasar es que se va a empezar a pegar a las paredes bueno, ahí está. Ahí está la señal química. Ajá, ahí van los neutrófilos. Se empiezan a pegar al endotelio vascular, ¿vale? Porque te acuerdas que tienen que salir del vaso sanguíneo. ¿Sale? Comienzan a hacer algo que se llama rolling leucocitario o rodado leucocitario, que se da después de la interacción de diferentes moléculas entre el endotelio y la superficie del neutrófilo. ¿Vale? Ahí están interactuando esas moléculas, ¿ven? Muy bien. Ajá. No vamos a entrar a detalle en eso. Y una vez que ya ocurre cierta interacción, ocurre algo que se llama diapéresis, que es el paso de los neutrófilos o de las células entre
los espacios de endoteliales, ¿vale? Y ven, aquí hay un bonito leucocito a punto de pasar al espacio extravascular haciendo su rolling leucocitario, ¿vale? Muy bien. Y esto, chicos, es lo que conocemos como inflamación aguda. Vean, así se ve la inflamación aguda, ¿vale? Quiero que noten que estas células que se alcanzan a ver aquí, por ejemplo, esta que se alcanza a ver muy bien, esta otra que está acá, estas que están acá, son neutrófilos, ¿vale? Fuera del vaso sanguíneo. Aquí se está montando una respuesta inflamatoria de tipo aguda, ¿vale? Así se ven los neutrófilos fuera del vaso sanguíneo. Esto, por ejemplo, que ven acá es otro tipo de inflamación, que es algo que se llama inflamación crónica. Es diferente porque, bueno, obviamente va a perdurar en el tiempo, hay otros mecanismos y otras patologías relacionadas a esta situación, pero aquí también quiero que te lleves que las células que protagonizan a la inflamación crónica son monocitos y linfocitos, ¿vale? Es decir, son otro tipo de células completamente diferentes, ¿no? Entonces aquí estamos viendo inflamación crónica. Pero bueno, quedémonos con la inflamación aguda por lo pronto, ¿vale? Y una vez que, bueno, las células llegan al sitio en cuestión, empiezan, obviamente van a fagocitar a esas bacterias, por ejemplo, y las empiezan a destruir a través de diferentes mecanismos, ¿vale? A ver, por el momento no vamos a abordar en ello. Y bueno, al final de cuentas, la inflamación aguda obedece a estos famosísimos y conocidos como signos cardinales de la inflamación, ¿vale? Tú sabes que se genera calor en el sitio de inflamación aguda, ¿verdad? Porque obviamente en ese sitio en cuestión va a haber vasodilatación porque los leucocitos están a todo lo que da fluyendo, se tiene que llevar más sangre al sitio de lesión, entonces por ello hay más calor, ¿vale? Y a expensas de eso mismo hay también algo que se llama rubor, es decir, se pone roja la zona, hay tumefacción por todo lo que ya te he mencionado, obviamente va a haber dolor por estimulación de las terminales nerviosas que se encuentran en la periferia o cercanas a ese sitio en cuestión. Y muchas veces también va a haber pérdida de la función, ¿vale? Supongamos que ocurrió una inflamación aguda en el contexto de una fractura, digamos, del dedo gordo del pie derecho. Ajá. Entonces, obviamente, si ocurre inflamación a expensas de todo esto, es que ese dedito no se va a estar pudiendo flexionar ni extender de la manera adecuada, ¿vale? Y eso va a limitar la función como tal de este dedito en cuestión. A eso es a lo que me refiero con pérdida de la función. Bueno, esos son términos coloquiales, ¿vale? Porque a estos términos los podemos pasar a términos, estos términos coloquiales los podemos pasar a términos, pues, médicos, ¿vale? Términos formales. Entonces, por ejemplo, no decimos calor, decimos aumento de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en este dedito que está aquí inflamado, ¿vale? O no, por ejemplo, no decimos rubor, decimos eritema, se puso rojita esta zona, ¿sale? Entonces tampoco decimos tumefacción, decimos edema. Aquí hay un edema claramente establecido, ¿vale? Hay fuga de líquido, proteínas hacia el espacio extracelular y por eso está así. Y bueno, el dolor y la pérdida de la función, esos términos sí se conservan, ¿sale? Muy bien, entonces tú ya te llevas las formas correctas de llamarle, ¿vale? Ahí está. Y finalmente hay algo que se llama sistema del complemento, que es otro mecanismo molecular por el cual la respuesta inmune innata te defiende, ¿vale? Solo quiero que conozcas el término y tanta, porque esto es algo que involucra muchas tantas cosas relativamente complejas que en ese momento no vale la pena mencionarles, ¿vale? Solo quiero que sepas que son un conjunto de proteínas que forman parte de la respuesta inmune innata. Y eso es el complemento de una manera muy somera, ¿vale? Y bueno, al final, la respuesta inmune está coordinada, ¿vale? Nosotros siempre la dividimos en innata y adaptativa por términos funcionales, por términos didácticos, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, y como está bien representado en este esquema, todo está súper coordinado, todo está entrelazado. Quiero que notes que hay diferentes puntos en los que hay una retroalimentación hacia adelante, una retroalimentación, una comunicación hacia adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo está comunicado aquí en lo que se refiere a la inmunidad, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas con respuesta inmune innata, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Vale. Em, no te tienes que aprender todo esto, ¿vale? Solo son conceptos generales. Quiero que te quedes solo con los conceptos generales. En lo que tú vas a tener que hacer énfasis para obviamente el examen departamental, ¿verdad? Va a ser en la parte histológica, ¿vale? Pero como te decía hace ratito, nosotros no podemos empezar a hablar directamente
de tejido linfoide y órganos linfoides sin antes tener claros estos conceptos porque de esto partimos. Eso es a lo que se dedican estos órganos y este tejido, ¿sale? Muy bien. Dicho esto, em, yo creo que nos tomamos unos, ¿qué será? Tómense unos 7 minutitos, ¿vale? Nos vemos aquí a las 6 en punto para ver esta última parte de generalidades. Y ahorita, terminando eso de generalidades, ya nos vamos con tejido linfoide y toda esta situación, ¿sale? Entonces, adelante, muchachos y muchachas. Ahorita nos vemos.
Vale, chicos, pues vamos a continuar entonces. ¿Qué nos quedamos por acá? Ay, aquí está. Bien, está bien mi pantalla, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, sí se ve. Sale, muy bien. Ok, entonces vámonos ahora por la inmunidad adaptativa, ¿de acuerdo? Empecemos con la inmunidad adaptativa humoral, es decir, la que está representada por los linfocitos B, ¿vale? Los linfocitos de tipo B. Eh, Acuérdense que los linfocitos en general todos se originan de la médula ósea, solo que como les decía en el video de médula ósea, los linfocitos T terminan su proceso de maduración en otro órgano diferente, ¿vale? En el que es el timo. Los linfocitos B, estos básicamente se originan y se desarrollan, o sea, hacen todo este proceso en la médula ósea, ¿vale? O en otras especies en algo que se llama órganos bursa equivalentes. De hecho, se llaman linfocitos B por el órgano bursa equivalente llamado bolsa, perdón, por el órgano en otras aves llamado bolsa de Fabricio, ¿vale? El órgano bursa equivalente en humanos, pues es la médula ósea, ¿vale? Aquí está representado básicamente de manera esquemática, ¿vale? Por eso se llama B, B de bolsa de Fabricio, ¿vale? Estos son los menos, representan hasta el 40% del total de los linfocitos circulantes. Es decir, cuando hagamos un frotis de sangre periférica y tú veas, digamos, por poner algo, ¿no? Un total de 10 linfocitos, ¿vale? 4 de ellos serán de tipo B, ¿de acuerdo? Los linfocitos B se van a caracterizar por tener algo que se llama BCR, es decir, un receptor de linfocitos B, ¿vale? Este receptor de linfocitos B va a estar reconociendo los diferentes antígenos y en determinado caso los diferentes inmunógenos, ¿vale? Y con ello va a estar generando la memoria necesaria para pues posteriores exposiciones y también se van a poder diferenciar estos linfocitos B en células efectoras llamadas células plasmáticas, que tú sabes que son las que secretan los anticuerpos, ¿vale? Este es el inmunofenotipo característico de los linfocitos B, ¿sale? Obviamente el BCR es lo que lo define, ¿verdad? Su receptor, pero principalmente estos dos que están acá, el CD19 y el CD20. ¿Va? Entonces, si tú encuentras estos dos cúmulos de diferenciación, creo que básicamente piensas en un sinónimo del linfocito B, ¿de acuerdo? Em, para que un linfocito B se active de manera general, esto va a depender de los linfocitos T, que se llaman linfocitos T cooperadores, y ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Pero bueno, como te decía, hay dos tipos de linfocitos B, ¿no? Los que van a generar la memoria, ¿vale? A partir de su activación del receptor de linfocitos B, y las células efectoras que van a ser los plasmocitos, es decir, los que ya secretan los anticuerpos, ¿sale? Esto es un anticuerpo, chicos. Ahorita no ignoren esta parte, ¿vale? Porque a los anticuerpos se les define. Ah, ¿qué pasó, Jimena? Doctor, ¿cree que podría regresar a la siguiente, por favor? Sí, sí, claro. Ahí. Sí, ya, Ok, muchas gracias. va, perfecto. Muy bien, entonces, como les decía, los anticuerpos tienen diferentes regiones, ¿vale? Se definen como, tienen diferentes cadenas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahorita a lo mejor eso no es relevante, ¿vale? Aquí están las diferentes cadenas que los conforman, tiene dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo único con lo que quiero que te quedes es con algo que se llama región hipervariable, que son estos pequeños cachitos aquí en gris que están en ambas cadenas, ¿vale? Tanto las ligeras como en las pesadas. Porque resulta que esos sitios, esos aminoácidos que se encuentran en estas regiones hipervariables, se van a estar configurando y reconfigurando de diferentes maneras, de tal manera que se pueden generar, pues, infinidad de anticuerpos diferentes, específicos para un montón de cosas. Con solo modificar la secuencia, digamos, de aminoácidos que se encuentran precisamente en estas regiones. Aquí reside parte de esa gran capacidad que tiene la inmunidad adaptativa, por lo pronto la humoral, para reconocer un montón de cosas diferentes, ¿vale? Y adaptarse a medida que va progresando y se va exponiendo a otras tantas cosas, ¿sale? Se pueden generar incluso hasta millones de anticuerpos diferentes por esta situación. Bueno, muy bien. Esto del epítopo y el parto podemos saltar, que no es relevante. Y ahora, en cuanto a funciones de los anticuerpos, de entrada tienen la función de neutralizar tanto microorganismos como toxinas, ¿vale? Y ve, es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ve este microorganismo que está por acá, ¿no? Ve cómo está pasando a través de este epitelio y pues aquí va a ocasionar una infección y pues eso es indeseable, ¿verdad? Entonces, para ello, hay diferentes anticuerpos, ¿verdad? Que se van a unir.
a ese microorganismo y obviamente pues cambian su configuración como tal, ¿vale? Cambian su naturaleza. Obviamente este microorganismo ya no va a poder pasar, ¿verdad? Y lo mismo con toxinas, ¿vale? Entonces date cuenta que aquí, por ejemplo, digamos, esta toxina se está uniendo aquí a este receptor, ¿verdad? Y ve lo que le está ocasionando a esta pobre célula, ¿vale? Pero bueno, aquí ve, este otro anticuerpo se unió a la misma toxina, obviamente ya no se va a poder unir a su receptor y pues la célula va a estar viva y feliz y contenta, ¿va? Entonces neutralizan, a final de cuentas. También hacen algo que se llama opsonización, que básicamente es revestir o recubrir básicamente a ese agente en cuestión de anticuerpos para que sea más fácilmente fagocitado, de entrada reconocido y fagocitado y posteriormente destruido por las células pues del sistema inmune, ¿vale? Como está ocurriendo justo aquí. Es decir, a final de cuentas, la opsonización es como si hicieras esto, ¿no? Básicamente agarras a tu microorganismo o lo que tú quieras, ¿verdad? Aquí está todo pues así feo y crudo, ¿verdad? Entonces digamos que lo pones más bonito, lo empanizas, ¿verdad? Ahí lo pones bien rico y toda la cosa. Y eso obviamente lo hace más apetecible, más sabroso para la célula en cuestión, ¿vale? Y obviamente va a querer comérselo más a todo lo que da. Eso es opsonización. ¿Vale? Piensa en empanizado y ya con eso te lo llevas y ya no se te olvida jamás. ¿Va? También activa otras células, pueden ser todas estas, desde células naturales, natural killer, diferentes granulocitos, macrófagos, etcétera. O sea, activa células también, ¿vale? Y también activa esto del complemento que te decía hace rato, que era esas moléculas que formaban parte de la inmunidad innata humoral. ¿Vale? Y también, bueno, ocasiona lo que se llama precipitación y aglutinación, que bueno, no vamos a ahondar en esto en este preciso momento. Ahora, hay diferentes tipos de anticuerpos, chicos. Por lo menos 5 tipos descritos en seres humanos, ¿vale? Cada uno de ellos varía en cuanto a su composición, en cuanto a el sitio en donde se encuentran, digamos, predominantemente, en cuanto a su configuración de aminoácidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y obviamente en cuanto a su función. Lo único con lo que quiero que te quedes, por ejemplo, vamos a retomar otra la idea, perdón. Em, Hay diferentes tipos de anticuerpos. Acuérdate que a los anticuerpos también les llamamos inmunoglobulinas, ¿vale? Entonces, por eso está eso de IG. Tenemos la IgG, la IgM, la IgA, la IgD y la IgE, ¿vale? Son diferentes tipos de anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿vale? Por ejemplo, la inmunoglobulina D, esta siempre va a estar unida a la membrana del linfocito B. De hecho, forma parte de su receptor del linfocito B que te mencionaba hace ratito. Tenemos también la inmunoglobulina M, que déjame decirte que la inmunoglobulina M es la inmunoglobulina que se sintetiza en las respuestas inmunes primarias, es decir, aquella respuesta inmune que, pues, como su nombre lo dice, ocurre por primera vez ante algo. ¿Va? Digamos que es una inmunoglobulina, pues, relativamente grande, es perfectible, vaya, ¿vale? Te defiende por lo pronto, pero digamos que no lo hace con tanta efectividad. ¿Vale? De hecho, esta es la primera inmunoglobulina que va a tener el recién nacido para defenderse, ¿verdad? En este mismo contexto. Después tenemos la inmunoglobulina G, que esta sí es la que ya se sintetiza en las respuestas inmunes secundarias. Esta ya es la así súper efectiva, rápida, etcétera, etcétera. Todo lo que mencionábamos de respuesta inmune secundaria, ¿vale? De hecho, esta inmunoglobulina es relativamente pequeñita y por ello pasa a través de la placenta y le llega hasta el bebecito, de tal manera que le confiere inmunidad natural pasiva al feto para que cuando nazca ya tenga con qué defenderse. Entonces, mamá le pasa anticuerpos de tipo inmunoglobulina G a bebé a través de la circulación placentaria, ¿vale? Tenemos también la inmunoglobulina A, que cuando te digan inmunoglobulina A, siempre piensa en mucosas, ¿vale? Mucosa intestinal, mucosa respiratoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque esa es la que va a estar ahí protegiendo a las mucosas, digamos. De hecho, esta inmunoglobulina es la que mamá le pasa a bebecito a través de la lactancia. Entonces también le confiere inmunidad natural pasiva al recién nacido en este contexto, ¿vale? Y finalmente tenemos a la inmunoglobulina E. Esta siempre piensa en degranulación de mastocitos y basófilos, porque eso es lo que hace esencialmente. Se le une a estas células y obviamente eso causa su degranulación. Y tú ya sabes que si se degranula el mastocito, obviamente pasan cosas bien interesantes, ¿vale? Se inflama el sitio local, el sitio en cuestión, hay vasodilatación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya como detalle, pues este te protege contra parásitos. Muy bien. Bueno, ahora, respecto a la inmunidad adaptativa de tipo celular, esta está representada por los linfocitos T, ¿vale? Y se llaman T porque a pesar de que se originan en médula ósea, como te mencionaba hace ratito y en la clase de médula ósea, estos
se capacitan y terminan de madurar en el timo. Por eso es T de timo. ¿Vale? Aquí está bien bonito el timo que vamos a ver en este tema. Ajá. Estos son los más. Entonces, por ejemplo, de cada 10 linfocitos que tú llegues a observar en un frote de sangre periférica, pues 8 o sea, de 6 a 8 corresponderán con linfocitos T. O sea, son los más abundantes. ¿Vale? Estos se caracterizan por tener un receptor de linfocito T. Aquí está. Que este se va a encargar de reconocer a los antígenos y en determinado caso los inmunógenos de diferentes maneras, que ahorita vamos a ver. ¿Sale? Eh, eh, Como detalle, así nada más, así que muy específico que casi casi no me gustaría mencionártelo, pero es importante para algo que mencionaré en breve, es que este tipo de receptor de linfocitos T se categoriza como alfa beta por cierta configuración molecular que tiene, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, el inmunofenotipo de los linfocitos T es este que está acá, esencialmente. CD2, CD3, super mega, sí es algo característico de todos los linfocitos T, y pueden ser CD4 o CD8 positivos. Y ahí sí depende porque esos son linfocitos T completamente diferentes los unos de los otros, ¿vale? Tiene uno o tiene otro. Ahí nos saltamos un poco. Ahora, como te decía, los linfocitos T que tengan el cúmulo de diferenciación categorizado como 4, es decir, el CD4, que sean CD4 positivos, los llamaremos linfocitos T cooperadores o helper. Y los linfocitos T que se definan como CD8 positivos serán definidos como citotóxicos o asesinos propiamente, ¿vale? Así es como se definen unos de los otros. Por ejemplo, los linfocitos T cooperadores, que tú ya sabes que son CD4, estos en general se van a encargar de montar la respuesta inmune, coordinarla con las diferentes células y amplificarla para que sea funcional y efectiva, ¿no? Por ejemplo, ven, aquí tenemos una célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica si tú quieres, que le está presentando a través de una sinapsis inmune un antígeno, un inmunógeno en este caso, a este linfocito T cooperador. Lo que va a pasar con este linfocito T cooperador es que de entrada va a proliferar, es decir, va a amplificar la respuesta inmune que se va a montar. Por otro lado, cada una de ellas se va a encargar de comunicarse con diferentes células, es decir, va a coordinar y va a establecer una respuesta inmune para que cada una de ellas haga lo que tenga que hacer con base a lo que le comunicó la célula dendrítica de manera inicial. Es decir, establece, coordina y amplifica la respuesta inmune, ¿vale? Y a final de cuentas, en resumen, activa y dirige a otras células inmunitarias si tú quieres, ¿va? Hay de diferentes tipos, no vamos a verlos en estos momentos, ¿vale? Ya te platicarán de ellos más adelante. Ahora, con los linfocitos T citotóxicos, también llamados CD8 positivos. Estos, como su nombre lo dice, literalmente matan células a diestra y siniestra a todo lo que da. Obviamente, en el contexto de la inmunidad adaptativa, ¿vale? Recuerda que en la inmunidad innata, algo similar hacían los linfocitos asesinos naturales, los NK. Aquí acuérdate que estamos en la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, esta función se realiza de manera específica, eh, principalmente contra células infectadas o células que se reconozcan como extrañas. Llámese aquellas que son de tipo neoplásico o incluso células que se trasplanten y que se detecten como incompatibles. De hecho, aquí reside parte de la complejidad que implica el rechazo a algún trasplante. Entonces, ve, aquí está, por ejemplo, esta célula, digamos que es una célula neoplásica, ve como en verde están los linfocitos T citotóxicos, pues literalmente llevándola a la muerte a esa pobre célula, ¿vale? Y este mecanismo, esta citotoxicidad se realiza de la misma manera que se realizaba con los linfocitos NK, a través de perforinas y granzimas. Perforinas, las que le hacen fenestras a las membranas de las células que quieren atacar, y las granzimas que inducirán la apoptosis, ¿no? Justamente como lo que está actuando, lo que se está viendo acá. Entonces, ve aquí un resumen de cada uno de ellos, ¿no? Digamos que aquí está un virus que ha infectado a una pobre célula, ahora y la tiene de rehén, entonces llega el linfocito T cooperador haciendo su función de amplificando y llamando a otras células para que vengan a ver qué pueden hacer. Entonces viene el citotóxico y pues ese no se anda con cuentos, ¿no? Si detecta algo infectado neoplásico o extraño en general, pues hace de las suyas, ¿no? Y entonces pues aquí está todo lo que da.
Hay otro tipo de linfocitos que estos están restringidos a los epitelios. Estos se llaman linfocitos T gamma delta porque su receptor del linfocito T no es alfa beta como pasaba con los otros, ¿verdad? Este es tipo gamma delta. Es otra cosa completamente diferente que hace referencia a la configuración de de su receptor en cuestión. Como te digo, son linfocitos que están en los epitelios, ¿vale? Entonces se pueden llegar a caracterizar. De hecho, aquí están, ya los viste, ¿vale? Ahí están presentes, sí se puede llegar a identificar. Y obviamente tienen la intención o la función de defender o de proteger a estas mucosas, ¿sale? Lo último de lo que te quiero hablar antes de algunos preliminares que te compartiré es sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Que esto es algo, sí, un tema bien interesante, bien padre, bien intuitivo, bien lógico. A mí me gusta mucho este tema y cuando te lo presenten después ya lo verás más a fondo. Está muy bonito. Pero bueno, ¿qué es eso? De entrada, tiene muchos sinónimos, ¿vale? Como complejo principal de histocompatibilidad, antígeno leucocitario humano, en ese sentido se puede abreviar como HLA, pero complejo mayor de histocompatibilidad también se puede abreviar como CMH, MHC, si es en inglés, en español, etcétera, etcétera. Todo esto hace referencia a lo mismo, ¿vale? ¿Qué es? Pues son un conjunto de moléculas que van a estar en la superficie de todas las células nucleadas. Por lo tanto, los eritrocitos, chicos, tendrán complejo mayor de histocompatibilidad. Las plaquetas, Eritrocitos no. de manera general, no, ¿verdad? No se acepta eso, por lo menos en eritrocitos, porque no están nucleados precisamente, ¿verdad? Y bueno, a final de cuentas, este complejo mayor de histocompatibilidad le va a conferir a, digamos, cada uno de nosotros una identidad tisular propia. Si partimos del hecho de que el sistema inmune trabaja con el principio de reconocer lo propio de lo extraño, tiene sentido que tengamos una identidad tisular propia que resida en un componente molecular. Pues así resulta que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿vale? Es decir, inmunológicamente hablando, te hace ser tú para fin de cuentas, ¿vale? Y como te digo, permite diferenciar lo propio de lo extraño, ¿no? Entonces, esto sería lo propio y obviamente esto sería algo extraño, ¿verdad? Por ejemplo, una célula neoplásica que empiece a alterar sus moléculas, que empiece a deformarse, a hacerse toda fea, obviamente será algo que tenga que ser reconocido como extraño, porque pues no conserva ese complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces será algo que tenga que ser destruido, pues neutralizado y aniquilado, ¿vale? Hay de dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, el tipo uno y el tipo 2. Déjame decirte que los linfocitos TCD8 estarán interactuando con el tipo uno y los linfocitos TCD4 estarán interactuando con el tipo 2. Eso es lo que llamamos restricción del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sale? CD8 van con el tipo uno, CD4 van con el tipo 2. Entonces veamos cada uno de ellos de manera general, ¿vale? Bien, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Aquí está el linfocito CD8, tú sabes que es un asesino un asesino especializado, ¿verdad? En destruir células. Entonces vamos a ver cómo funciona. Digamos que aquí tenemos una célula caliciforme sanita, ¿vale? Está perfecta, está funcional, está todo en orden, ¿sale? Entonces, como te digo, todas las células nucleadas tienen esa identidad, ¿verdad? Tienen que tener esa molécula en su superficie, que para pronto les va a funcionar como una credencial, ¿sale? Entonces, hagas de cuenta que llega el linfocito TCD8 patrullando el organismo, ¿verdad? Llega con la célula caliciforme y le dice, célula caliciforme, preséntame tu complejo mayor de histocompatibilidad, preséntame tu identidad. Y obviamente la célula caliciforme le saca su credencial de la UNAM, ¿verdad? Bien bonita, aquí está, todo perfecto, todo en orden. Entonces, lo que va a hacer el linfocito TCD8 es decirle, ok, perfecto, todo está bien. Si eres tú, todo en orden, voy a seguirme pues patrullando el organismo, ¿sale? Y ya, está contenta y feliz de la vida, ¿vale? Pero vamos ahora a otro caso, en el que, por ejemplo, esta célula caliciforme está enferma, digamos que está en vías de generar un cáncer ahí. Es una célula neoplásica mala, ¿vale? Entonces llega lo mismo, el linfocito TCD8 y le pide eh, expresar su credencial, le pide exponer su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno. Y ve nada más lo que está presentando esa célula caliciforme enferma. De entrada ni siquiera es de la universidad, ¿vale? Obviamente está toda tachada, está enmendada, está recortada, la foto pues ahí no tiene buena calidad. Entonces todo mal con esa credencial. Eso quiere decir
que este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 que está presentando esta célula caliciforme no corresponde con el complejo mayor de histocompatibilidad normal, el que se debería encontrar en este organismo en cuestión. Es decir, su credencial es incorrecta. Entonces, lo que hace el linfocito TCD8, pues es decirle, no pasas la prueba. Nuevamente se enoja, le lanza pues a todo lo que da sus perforitas y enzimas, la destruye y pues vámonos, ¿verdad? La célula caliciforme ha sido eliminada porque no tenía nada que hacer en el organismo. Así trabaja el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Sale? Ahora, esto ya te lo había presentado hace ratito, lo de las células presentadoras de antígeno. Como te decía, eran células que captaban, procesaban y presentaban antígenos, ¿vale? Ahora, esto solo lo hacen a los linfocitos CD4. Y ve, te voy a decir cómo es. Entonces, hablemos ahora del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sale? Y aquí tenemos una bonita célula presentadora de antígenos, ¿vale? Digamos que ahí está existiendo la célula presentadora de antígenos, que de repente llega al organismo una célula invasora, ¿no? Que está representada con este ninja que tenemos acá. Obviamente, la célula presentadora de antígenos se alerta porque sabe que eso no tendría que estar ahí. Entonces dice, ¿qué onda, no? Se espanta y dice, pues bueno, ¿qué es lo que me corresponde a mí como célula presentadora de antígenos? Pues comerme a esa célula invasora, ¿vale? Se la come, la fagocita, la procesa, la está digiriendo, etcétera, etcétera. Y lo que va a hacer es expresar en su superficie una partecita de esa célula invasora que llegó. Por ejemplo, una estrella ninja, con el ejemplo, ¿no? Todos los ninjas tienen sus estrellitas ahí, ¿no? Y entonces después lo que va a hacer es ir con un linfocito TCD4 y decirle, linfocito TCD4, encontré una célula invasora que expresa estrellas ninja. Y entonces el linfocito TCD4 obviamente lo capta, lo expresa, ¿verdad? Y dice, ah, bueno, sí, tengo que montar una respuesta inmune, coordinarla, amplificarla para ver qué hacemos con esas posibles células invasoras ninja que estén llegando al organismo, ¿vale? A través de dónde expresa o expone ese fragmento de esa célula, la célula presentadora de antígenos, pues a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Aquí es donde va a estar expresando ese fragmentito de esa célula invasora o de cualquier otro antígeno que haya fagocitado y que tenga que presentar. ¿Sale? Muy, muy bien. Bien sencillo, como te puedes dar cuenta, ¿vale? Esto lo dejamos de lado. Y así es como actúa de manera general cada una de ellas, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, ahí el linfocito TCD4 es bien lindo, ¿verdad? Le está apoyando a la pobrecita célula infectada. Y el linfocito CD8, pues ese no se anda con cuentos, ¿no? Si hay que destruir algo, pues simplemente lo hace y ya. Hay algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, que no vale la pena mencionar en este momento. Y bueno, antes de concluir todos estos como serie de conceptos que les he presentado, me gustaría concluir con estos últimos conceptos, porque vale la pena mencionarlos para estar como sintonizados y que hablemos con el mismo lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, hablemos de la inmunocompetencia. Hablamos de inmunocompetencia, más bien este término hace referencia a la capacidad del sistema inmune de producir una respuesta inmunitaria, ¿vale? De tus células de montar una respuesta inmune para defenderte. Eso es lo que se llama inmunocompetencia, ¿vale? Déjame decirte de manera general que la inmunocompetencia va disminuyendo con la edad. Es decir, a medida que vamos envejeciendo, obviamente la efectividad de las células del sistema inmune pues va decreyendo, entonces también pues esa inmunocompetencia pues va disminuyendo paulatinamente, ¿vale? Eh, Ahora hablemos de inmunocompromiso, que también se llama inmunodepresión, que es todo lo contrario, ¿verdad? Es la disminución de la capacidad del sistema inmune para producir una respuesta inmunitaria eficiente, porque en contextos de inmunodeficiencias, ya sean adquiridas o innatas, digamos, el sistema inmune va a tratar por todos los medios de montar una respuesta inmune con lo que tiene. Obviamente, si hay a lo mejor una proteína que no funcione, si hay una célula que esté ausente, pues esa respuesta inmune será precisamente insuficiente para el fenómeno frente al cual se está exponiendo, ¿vale? Bien. Ahora hablemos de inmunovigilancia, que básicamente es la capacidad del sistema inmune para detectar y eliminar células transformadas, células de tu organismo que estén transformadas, ¿vale? Y aquí hablamos principalmente de células cancerosas, porque como te decía al inicio de la clase, todo el tiempo, en todo momento, en tu organismo se están generando células neoplásicas que si no se neutralizan,
proliferan y generan cáncer. Entonces, ahí es donde está la inmunovigilancia, ¿verdad? Defendiéndote todo el tiempo. Hablamos, por otro lado, de inmunotolerancia, a la ausencia de la respuesta inmunitaria frente a antígenos que son tuyos, ¿vale? Lo normal, lo ideal, lo funcional es que tu sistema inmune no te ataque a ti mismo, ¿vale? Si te ataca a ti mismo se genera una enfermedad, se genera una condición, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos con inmunotolerancia, de que tu sistema inmune no se vuelva propiamente contra ti, ¿vale? Y finalmente, ahora hablamos de inmunoprivilegio, que la definimos como una capacidad de ciertos tejidos, es decir, el establecimiento de un microambiente en donde se va a tolerar propiamente la presencia de antígenos que pueden ser potenciales inmunógenos, ¿vale? Y es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, hablamos del cerebro, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de la córnea, de la que te hablé en la clase de ojo. Hablamos también, por ejemplo, del testículo. Este es un ejemplo muy claro. Tú sabes que la configuración genética, la composición génica de los diferentes, los espermatocitos, las espermatogonias, etcétera, etcétera, incluso de los espermatozoides, no es la de las células somáticas, ¿vale? Entonces, si por alguna razón no hubiera un inmunoprivilegio en los testículos, el sistema inmunitario simplemente iría y atacaría a esas células porque las reconocería como extrañas. Entonces, evolutivamente, obviamente con el paso de los años y así todo esto, se tuvo que generar inmunoprivilegio en ciertas zonas, justamente que si no se estableciera ese inmunoprivilegio, pues obviamente se comprometería la vida, ¿no? Definitivamente, si se atacan, pues los gametos, pues no habría continuidad de la especie, ¿verdad? Entonces, por eso el organismo se ideó ese inmunoprivilegio. Algo similar pasa con la córnea, ¿vale? Porque, por ejemplo, si no hubiera ese inmunoprivilegio en la córnea, se montaría una respuesta inmune ahí en la córnea, se inflamaría, se destruiría y esa córnea se opacificaría y no podrías ver. O lo mismo con el cerebro, donde el espacio en general es limitado y una inflamación que se establezca ahí podría comprometer incluso la vida de la persona en cuestión. ¿Vale? Entonces, el inmunoprivilegio es fundamental, como te puedes dar cuenta, en diferentes contextos. Y finalmente, esto, hipersensibilidad, inmunodeficiencia y autoinmunidad. ¿Vale? Será hipersensibilidad a aquellas reacciones inmunes exacerbadas que se presenten contra antígenos que en condiciones normales son inocuos. Por ejemplo, aquí hablamos de las alergias, ¿no? Y es muy característico, por ejemplo, la alergia al polen, ¿no? Por decir algo, a estas personitas que llegando los meses de primavera, verano, comienzan con una rinitis y una conjuntivitis, pues a todo lo que da, ¿vale? Por estos antígenos a los cuales se están exponiendo, ¿vale? Que como te digo, en condiciones normales, pues no tendrían que generar mayor problema. Después hablamos de inmunodeficiencia, que serán aquellas condiciones, aquella condición más bien, en la que el sistema inmune no puede cumplir sus funciones, ¿vale? Y esto deja susceptible al organismo a enfermedades, sobre todo de tipo oportunistas, llámese infecciones o llámese diferentes neoplasias. Y un muy buen ejemplo de una inmunodeficiencia particularmente adquirida, ¿vale? Que es lo más común, es el estado que se conoce como, la condición que se conoce como SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde básicamente, te adelanto, los linfocitos CD4 dejan de existir en general porque el virus de inmunodeficiencia humana le encanta infectar a los linfocitos CD4 y los destruye. Se terminan muriendo porque pues no soportan la gran cantidad de virus que reside en ellos. Y si bajan los CD4, ya te podrás ir dando cuenta con todo lo que te comenté anteriormente, qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Nada más acuérdate de qué hacen los CD4 y date cuenta qué es lo que pasa en un paciente con SIDA. ¿Vale? Muy bien. Y finalmente, la autoinmunidad, donde se monta una respuesta inmune contra antígenos propios del organismo, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Donde hay antígenos antinucleares. Imagínate, se generan anticuerpos, se genera una respuesta inmune contra componentes del núcleo de las células y todas, además, imagínate lo grave que es esto, ¿no? Obviamente en diferentes contrastes, porque pues bueno, matices, perdón, porque esto pues varía de diferentes maneras. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que quieren compartirnos?
¿O todo bien? Creo que todo bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, si todo bien, entonces vámonos sin escalas a lo que es corresponde a la parte fisiológica, ¿vale? Es decir, al tejido y a los órganos linfoides. Sí, pues, todo el disco rayado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirlo. Recuerda que ese programa de ti lo van a preguntar en el, ¿vale? Y aquí en la materia solamente te voy a preguntar algunas cosas, Se le ¿cuál? escucha Te trabado. voy a listar. Graba otra vez, doctor. A ver qué tal ahí. ¿Ya está? Sí, sí se escucha. Ah, bueno, perfecto. Te decía eso, que no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte que esto que te puedo mencionar es panorama general, que va a servir para entender algunas cosas a continuación. Te van a preguntar el tema, ¿vale? Y que aquí, por lo menos en la parte de la materia, ya como es la parte del profesor, eh, eh, Todavía se escucha trabado. vayas, a ver, está de ratito nada más. A ver, chicos, creo que ya me moví un poquito más cerca del módem. Díganme si ahora sí ya. Sí, sí se escucha. Sale. Bueno, ya saben, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, en conclusión, no se nos van a preguntar el tema. Aquí solamente podemos preguntar cosas puntuales. Más que nada, como te decía, era para comprender algunas cosas de los temas próximos y que te fuera, que te sirviera como una base para inmunología de siguiente año, ¿sale? Dicho eso, vamos directo con esto, con los tejidos y los órganos linfoides. Y como introducción, quiero hablarte del sistema el linfático, ¿vale? Ay, perdón tantito. Ahí está. Déjame ocultar esto. Bueno, el sistema linfático, chicos, básicamente incluye a los órganos linfoides, al tejido linfoide, a las células del sistema inmune y también los vasos linfáticos y la linfa. Estos en particular los veremos en cardiovascular. ¿Vale? Pero bueno, de esto es lo que vamos a enfocarnos por lo pronto el resto de la clase, en órganos linfoides y tejido linfoide, porque células del sistema inmune ya las vimos de manera general, ¿sale? Y bueno, el tejido linfoide como tal lo definimos como un tejido conjuntivo especializado en la respuesta inmunitaria. De hecho, déjenme decirles que este es el último tejido conjuntivo especializado que vemos en el ciclo escolar. De manera que con este tema completamos los cuatro tejidos básicos, es decir, epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso, ¿vale? Entonces, enhorabuena que vamos progresando. Bueno, aquí en este tejido linfoide, perfecto, exactamente, ¿verdad? Vamos a encontrar células reticulares muy similares a las células reticulares adventicias que ya vimos en médula ósea, ¿vale? Fibras reticulares que van a fungir como un armazón estructural, una red tridimensional para sostener a las células inmunitarias. Y definitivamente células del sistema inmune, ¿verdad? Todas las que ya hemos visto, linfocitos, granulocitos, macrófagos, etcétera, etcétera. Vean, estas son las células reticulares, ¿vale? Son prácticamente en morfología idénticas a las células reticulares adventicias de la médula ósea, ¿vale? Se van a estar encargando de sintetizar, pues, esas fibras reticulares que, como te digo, van a ser este armazón estructural para las células del sistema inmune en este tejido, ¿vale? Ahora, el tejido linfoide lo podemos clasificar, digamos, en dos grandes grupos. Por un lado, el difuso,
que como su nombre lo dice, no es más que una acumulación laxa y dispersa de tejido linfoide, es decir, sin formación de algún patrón característico, ¿vale? Y aquí, chicos, lo que principalmente vamos a encontrar en el tejido linfoide difuso son linfocitos T, ¿vale? Linfocitos T prácticamente están restringidos al tejido linfoide difuso, ¿sale? Vamos a encontrar también otras células, pero por lo pronto quiero que se concentren en linfocitos T, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado tenemos al tejido linfoide folicular o nodular, ¿sale? Que como su nombre lo dice, aquí el tejido linfoide se acomoda o se concentra en justamente concentraciones, digamos, focalizadas, ¿vale? Y aquí lo que principalmente vamos a encontrar son linfocitos B, además de muchas otras células, ¿vale? Pero principalmente linfocitos B. Entonces, B, ahora sí que B. El tejido linfoide difuso, así es su aspecto, ¿sale? Como puedes ver, es una acumulación, pues, laxa, dispersa de linfocitos y de todas estas otras células que te había presentado acá. Plasmocitos, células dendríticas, macrófagos, etcétera, etcétera. Ahora quiero que veas el tejido linfoide folicular o nodular. Ah, la cosa ya cambió completamente, ¿verdad? Quiero que notes entonces estas concentraciones focalizadas de tejido linfoide, ¿vale? Ahí está. Y como te decía hace rato, en el tejido linfoide difuso principalmente encontramos linfocitos T y en el folicular o nodular también principalmente encontramos linfocitos B. Y quédate con esa mnemotecnia B de bola, ¿sale? Que son estas bolas, estos nódulos que se encuentran acá, ¿vale? B de bola, no se te olvide eso porque va a ser muy importante cuando lleguemos a ganglio. Muy bien, ahora concentrémonos un poquito en el tejido linfoide folicular porque vale la pena estudiarle algunas otras cosas, ¿vale? Entonces, ve, con respecto a esos folículos, esos nódulos linfoides, estas estructuras que ya te presenté aquí, ¿verdad? Ajá. Resulta que morfológicamente y digamos funcionalmente hablando, se podría decir, los clasificamos en dos grupos, ¿vale? Por un lado tenemos a los folículos primarios y por otro a los folículos secundarios, ¿sale? Los folículos primarios, digamos que son folículos, digamos, recién nacidos, si lo quieres ver de esa manera. Es decir, estos no han recibido estimulación antigénica de ningún tipo, no hay ninguna respuesta inmunitaria que se esté llevando a cabo en ellos, ¿sale? Y tiene linfocitos B, denominados naive, vírgenes, ¿vale? Es decir, linfocitos B que no han sido estimulados todavía, ¿vale? Nos quedamos con el término de naive, ¿sale? Es un término muy común, muy práctico que te vas a encontrar prácticamente siempre, ¿sale? Entonces, digamos que es un folículo que está esperando a ser estimulado, donde todavía no hay ninguna respuesta inmune. Es un folículo nuevecito, si lo quieres ver de esa manera, ¿vale? Y por otro lado, en cuanto a los folículos linfoides secundarios, estos sí que ya han recibido estimulación antigénica, ya se está montando una respuesta inmunitaria en ellos. Y obviamente los linfocitos B ya no van a estar nuevecitos, ¿verdad? Ya van a estar estimulados. Entonces, los linfocitos naive, B naive, ya se quedaron en el otro folículo. Entonces, ve, así se ven. Vale, este es un folículo primario. Como te puedes dar cuenta, prácticamente se confunde con un tejido linfoide difuso porque pues prácticamente no se observa esa morfología característica, ¿vale? Pero ahora vea los folículos linfoides secundarios, ¿vale? Aquí sí que se ven bien definiditos, ¿verdad? Como te puedes dar cuenta, la morfología cambia entre un folículo linfoide primario y uno secundario, porque ve que al secundario se le desarrolla una zona externa como con más densidad celular, ¿verdad? Como más teñida y una zona central más clara, ¿de acuerdo? Entonces, así se ve uno y así se ve otro, ¿vale? Ahora, enfoquémonos entonces en el folículo linfoide secundario, porque a este todavía hay que estudiarle algunas cosas más, ¿vale? Aquí está, ¿sale? Quiero que lo veas, muy característico, ¿vale? Y como paréntesis, déjame decírtelo de una vez porque si no se me va a pasar. De manera general y para la vida, y no sé si ya te lo he comentado, si no te lo digo ahorita. Si tú en algún tejido, llámese aquí en histología normal o cuando llegues a anatomía patológica, y ves algún tejido, ves alguna zona de algún órgano, etcétera, etcétera,
y ves un montón de puntitos chiquitos, moraditos, juntitos, piensa en tejido linfoide. Sí o sí. De entrada piensa en tejido linfoide. Porque es muy característico, ve, date cuenta, justo eso que te digo, puntitos moraditos chiquitos, juntitos. ¿Sale? Si tú ves algo así, piensa en tejido linfoide de inmediato. Muy bien. Dicho eso, vámonos ahora a lo que estábamos, en lo que estábamos, ¿no? Entonces te decía que el folículo linfoide secundario hay que estudiarle varias cosas. De entrada, una zona marginal que aquí está delimitada. ¿Sale? Como su nombre lo dice, es literalmente el margen del folículo linfoide secundario. Aquí lo que se va a encontrar básicamente son linfocitos B pequeños y muy dispersos. Sí de memoria, pero también de tipo naive, es decir, aquellos que apenas van a ser estimulados, ¿vale? Y de memoria, porque acuérdate que estos también generan memoria, ¿no? Entonces aquí es donde viven estos tipos de linfocitos B. Muy bien. Ahora vámonos con la zona un poco más central, que es lo que denominamos zona del manto o corona, que es todo esto que está aquí delimitado en color azul. Es una zona mucho más teñida, como te puedes dar cuenta, ¿ya viste? Aquí se alcanza a ver muy bien esta zona del manto o corona, ¿sale? Y está más teñida a expensas de que obviamente hay muchas más células, ¿vale? Los linfocitos que están aquí de entrada tienen poco citoplasma y tienen núcleos heterocromáticos grandes con respecto al tamaño de toda la célula en general. Y eso hace que se vea más teñida, que son más células y que las células que hay tienen poco citoplasma y un núcleo heterocromático muy grande. Entonces, nuevamente observan, ahí está, ¿sale? Y bueno, aquí también encontramos células dendríticas foliculares, ¿no? Etcétera, etcétera. Va, entonces nos saltamos para acá. Ahora, eso fue la zona marginal y la corona o zona del manto, ¿vale? Ahora observen en el centro. Quiero que nos enfoquemos en este centro que está acá, porque este centro se va a denominar así, centro germinal. De entrada, es una zona menos teñida con respecto a la corona o zona del manto, ¿sale? Nuevamente observará. Ahí, ahí está. ¿Sale? Está menos teñida o es más débilmente teñida porque aquí va a haber de entrada menos células y en general los linfocitos van a ser más grandes, ¿vale? Porque de entrada van a tener más citoplasma y sus núcleos van a ser más eucromáticos. Todo esto en sumatoria hace que sea una zona pues menos teñida en general, ¿vale? Muy bien. Y quiero que te des cuenta que el centro germinal hay dos zonas que se diferencian muy, muy, muy bien. Va a haber una zona oscura, que es la que está acá, donde va a haber un tipo de linfocitos B llamados centroblastos, ¿sale? Básicamente son células grandes, son células muy abundantes. Y también vamos a encontrar células dendríticas y macrófagos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después vamos a tener por acá una zona clara donde vamos a encontrar centrocitos, que son linfocitos B un poco más pequeños y en general menos abundantes. Y además vamos a encontrar otras tantas células que están por ahí, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas con la estructura del folículo secundario? Si no, nos regresamos a repetir algo. Ustedes digan. Bueno, es que creo que como que hay un retraso en las diapositivas porque todavía no aparecen las imágenes bien. ¿Ah, en serio? A ver. Ay, espérame tantito. ¿Cómo le hacemos acá? A ver, mira, ya sé cómo le vamos a hacer. Ustedes me van a decir solamente sí o no, ¿vale? Esta es la zona marginal, en amarillo, ¿correcto? Sí, Va. Después tenemos a la zona del manto o corona. ¿Está bien? En azul. sí. Perfecto. Va, va, va. Muy bien. Después, por acá tenemos al centro germinal, que es toda esta zona que está acá, en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Ok. Después tenemos la zona oscura en negro y finalmente la zona clara en blanco. ¿Estamos bien? sí, sí, doctor. sí. Perfecto. Entonces creo que vamos bien. Ajá, muy bien. Es eso, chicos. Perfecto. Ahora, vean, por ejemplo, aquí solamente quiero, no quiero que se queden con la lista inmensa de células que hay aquí, ¿vale? Quédense básicamente con lo que está subrayado. Que en la zona oscura hay centroblastos, que en la zona clara hay centrocitos. Lo mismo en general, por ejemplo, con respecto a esta zona anterior, esperen tantito.
aquí, ¿no? Donde son, básicamente quédense con que en la zona del manto hay linfocitos B pequeños y en la zona marginal hay linfocitos B también pequeños pero dispersos, ¿sale? No se queden tanto con las listas exhaustivas de células. Quédense con lo más importante. Muy bien. A ver, se me ve. Aquí está. Ok. Antes de pasar a lo que sigue, una pregunta, chicos. Entonces, en los folículos linfoides, en el tejido linfoide folicular, ¿encontramos también linfocitos T o solo hay linfocitos B? Solo linfocitos B, ¿no? Sí, correcto, así es, ¿verdad? Acuérdense, B de bola, ¿no? Que son estas bolas que son los folículos. Acuérdense que los linfocitos T están restringidos a el tejido linfoide difuso, ¿sale? Muy bien. Eso fue tejido linfoide. Ahora hablemos ya propiamente de los órganos linfoides y antes de hablar de cada uno de ellos, pues conviene establecer una clasificación general, ¿vale? Por su función, a los órganos linfoides los podemos clasificar en primarios y secundarios, también son conocidos como centrales o periféricos, ¿vale? Serán primarios aquellos en donde ocurre el desarrollo y maduración de los linfocitos en células inmunocompetentes, es decir, en células funcionales listas para empezar a actuar y a montar respuestas inmunes. ¿Sale? Solo hay de dos tipos, la médula ósea que ya vimos y el timo que veremos en la próxima clase. ¿Sale? En la próxima yo creo que en la siguiente semana. Y por otro lado, tenemos a los órganos linfoides secundarios o periféricos. Y estos se van a definir porque aquí es donde ocurre la interacción de esos linfocitos inmunocompetentes que ya maduraron, ya se desarrollaron, ajá, donde estos interactúan entre sí y con otras células e inclusive con los antígenos. Es decir, son los sitios en donde los linfocitos T, perdón, los linfocitos en general, ya se la van a empezar a jugar. ¿Vale? Van a empezar a actuar y van a demostrar de lo que están hechos. Así se define un órgano linfoide secundario. Y aquí sí tenemos varios: los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y el tejido linfoide asociado a mucosas, también conocido como MALT. ¿Sale? Apréndete esta clasificación, puede ser pregunta de examen. Por otro lado, tenemos a los órganos linfoides clasificados desde el punto de vista en si tienen cápsula o no tienen cápsula. ¿Sale? Serán encapsulados aquellos que pues, obviamente tengan su cápsula de tejido conjuntivo y aquí solamente tenemos tres: el timo, el ganglio linfático y el vaso. Pregunta de examen, ¿vale? ¿Cuáles son los órganos linfoides encapsulados? Después tenemos a los no encapsulados, que pues obviamente no tienen esta cápsula, ¿verdad? Y aquí incluimos a la médula ósea, a las amígdalas y al MALT, al tejido linfoide asociado a mucosas. Pregunta de examen: ¿cuáles son los órganos linfoides no encapsulados? ¿Sale? Muy bien. Ahora, estos son dos conceptos también que me gustaría que queden bien claros de una vez porque se ocupan aquí y en muchos otros temas más adelante. Hablamos aquí del parénquima y del estroma, ¿sale? ¿Será parénquima, chicos, en un órgano, particularmente un órgano sólido? Ajá. Básicamente al componente funcional del órgano. Por ejemplo, si fuera una glándula, el parénquima sería pues todos los básicamente conductos y todos los acinos, digamos, que secreten el componente de esa glándula, ¿sale? O las células, o lo que sea que secrete lo que produzca esa glándula y lo que lo conduzca a donde tenga que llevarlo, ¿sale? Eso sería, por ejemplo, el parénquima, la parte funcional. Y hablando de órganos linfoides, pues el parénquima serán todos los linfocitos, todas las otras células inmunitarias, ¿verdad? Eso sería el parénquima. Y aquí está representado y señalado con las flechas. Pero ahora vean lo que es el estroma. El estroma será todos los elementos de sostén estructural del órgano, es decir, todo el tejido conjuntivo, incluida cápsula y trabéculas de tejido conjuntivo que se internalicen en el órgano. Eso es el estroma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando veas, digamos, hígado o páncreas en tercer bloque y te hablen del parénquima o te hablen del estroma, pues tú sabrás a qué hace referencia cada uno de estos conceptos, ¿sale? Nuevamente, parénquima, parte funcional del órgano. Estroma, elementos de sostén estructural del órgano.
¿Sale? Muy bien. Entonces ya cuando utilices estos términos vas a saber a qué hago referencia. Perfecto. Denme un segundo, ¿qué hora es? Espera tantito. Son las 6:50. ¿Qué nos falta? A ver, déjenme ver. Son zonas. Timo, ganglio. Paso. Bueno, vamos, en 5 minutitos, chicos, vamos a quedarnos con las generalidades del timo, ¿sale? Para que la siguiente clase ya hablemos de lleno de la histología del timo. Vean, eh, básicamente el nombre de timo deriva del latín timus y este del griego también timus, básicamente que estos términos se le dieron como nombre a este órgano porque a las personas en la antigüedad les recordó a la flor de tomillo, ¿no? Que básicamente hace referencia a la forma que tiene este órgano en cuestión. De ahí deriva el nombre. ¿Sale? Este es su origen embriológico. No, ni siquiera lo voy a mencionar porque es algo que verán más adelante ustedes. Solo lo único que les quiero decir es que el timo va a involucionar con la edad. Es decir, a medida que va progresando en los años, el timo, digamos que empieza a ser infiltrado por adipocitos. De tal manera que ya digamos, en la segunda década, en la tercera década de la vida, segunda década, em, este timo ya prácticamente va a estar completamente reemplazado por adipocitos, en lugar, obviamente, de componente que corresponde al parénquima, ¿sale? Esta es su anatomía, quiero que lo conozcan, así se ve macroscópicamente el timo, ¿vale? Es un órgano linfoide, ustedes saben que es encapsulado, está bilobulado, como se pueden dar cuenta. ¿Sale? Y en general se acepta que tiene una forma, pues, relativamente piramidal, como se pueden dar cuenta por acá. ¿Sale? Eh, Quiero que noten el peso que va teniendo a medida que va progresando la vida de la persona en cuestión. 25 gramos más o menos en un neonato y en un adulto mayor ya pesa alrededor de 15 gramos. Y esto es a expensas, como te digo, de la involución que va sufriendo este órgano en cuestión. ¿Sale? Y ve, por ejemplo, este ya sería un timo probablemente ya de una persona a lo mejor con una edad poco mayor. No, no, olvídenlo. Simplemente tiene un montón de tejido adiposo. ¿Vale? Porque probablemente es de mm, no sé, una persona en las primeras décadas de la vida. En fin. Muy bien. El timo básicamente se localiza en la porción inferior del cuello, como se pueden dar cuenta, y en la porción anterior del mediastino superior. Ahí es donde lo vamos a estar encontrando anatómicamente hablando, ¿vale? Esto ustedes lo verán después en anatomía. ¿Vale? Entonces no hay que mencionar nada más ahí. Y lo único que sí les quiero dejar finalmente es que el timo está encargado de la maduración y capacitación de los linfocitos T. Acuérdate que básicamente de médula ósea sale un linfocito T, digamos, inmaduro, ¿sale? Este tiene que llegar al timo para capacitarse, madurar, diferenciarse y finalmente, pues, generar, digamos, células, pues, inmunocompetentes, ¿vale? Y ya, con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Déjenme dejar de compartir pantalla. Listo, espérenme. Ay. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta o duda con lo que acabamos de ver el día de hoy? O ya, todo perfecto y todo bien. De No, todas maneras, ya todo saben que bien. ustedes nos pueden escribir. ¿Sí? Todo bien, Perfecto. sí. Ok. Vale, finalmente les voy a pasar lista. Entonces, pues nada más respóndanme presente, porfis. Entonces, Andrade Benítez. Creo que Andrade Benítez ya no viene, ¿o sí? No, creo que ya no. No, ya no viene. Bueno, ajá. Ángeles Cedillo. Presente. Chable García. Presente. eh, no necesitas. Pues pasa, ya. ¿Qué? Chávez Skin. Presente. Sí. Cigarroa Sánchez. Presente. Ok. Díaz Neria. Presente. Va. Falcón Chávez. Presente. Ok. Gómez Díaz. Presente. Sí. ¿Qué? Gómez Díaz. Ay.
Galicia Miguel, creo que no te pasé lista. Presente. Sí. Guerrero Salinas, Presente. Guerrero Villavicencio, Presente. ok. Leite Durán, Presente. sí. López Silva, Presente. sí, sí estás, ok. Muy bien, Jennifer. Mateos Beltrán, ok. Meléndez Hernández, ok. Olvera Concha, Presente. sí. Pérez Barrera, Presente. sí. Pérez Fuentes, ok. Ramírez Hernández, Presente. ajá. Ramírez Tobar, Presente. Ramírez Zacateco, sí. Rivas Coria, Presente. Servín Estrada, Presente. sale. Torres Garduño, Presente. vale. Y Villagómez Flores, Presente. va. Pues muy bien, chicos y chicas, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Nos vemos mañana entonces para la actividad de las elecciones sanguíneas y el examen de sistema nervioso. Primero vamos a hacer práctica, después examen y después vamos a hacer esta actividad, ¿sale? Entonces, pues nada, cuídense mucho, que tengan una bonita noche y nos estamos viendo pues el día de mañana. Muchas gracias.